Eres fuerte.
resplandece, porque ha venido tu luz. Alabar a nuestro Señor y Salvador. Así que estamos sumamente felices y ahora nos preparamos para poder escuchar palabra del Señor. Invito a nuestra hermana, por favor, Marina, no sé dónde se me fue, por ahí debe llegar ya mismito, ella está pronto a llegar. Me separan un micrófono, por favor, para ella. Aleluya. Amén. Usted vaya buscando, por favor, Isaías 61. Isaías 61 ha sido en este año y será en lo que resta de año nuestro versículo tema, porque desde allí es donde hemos podido nosotros afirmar el llamado que el Señor nos ha hecho a anunciar. We're going to be reading Isaiah 61 because that's what we're our theme for this whole year. Así que a medida que usted lo tenga, póngase de pie, por favor. Los que no puedan hacerlo, usted mantenga lo más importante, además de ponerse, ¿verdad?, de pie o mantenerse sentado. Levante reverencia a su corazón, sus pensamientos, para que el Señor en esta hora sea el que tenga toda nuestra atención. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Señor, gracias. Gracias porque en este día sabemos que tú una vez más hablarás a nuestro corazón. Amén, amén. Por eso es que, Señor, para nosotros es una gran alegría poder reunirnos a escuchar tu palabra. Es bueno alabarte, es bueno estudiar tu palabra, pero cuando escuchamos tu voz, cuando a través de tu palabra experimentamos que tú nos hablas, nos exhorta, nos redarguye y a veces hasta nos confronta, nos disciplina, nos corrige, qué gran alegría, porque sabemos que nos amas y nos amas en gran manera. Gracias, Padre, porque sabemos que una vez más tu palabra será eficaz y nos afirmará en medio de este caminar, en medio del llamado que nos has hecho, para que podamos, a través de esta vocación de proclamar las buenas nuevas, otros encuentren la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta linda mañana, In this beautiful morning, quisiéramos que juntos reflexionemos we want to all reflect sobre lo que Isaías proclama desde el capítulo 61. about what Isaiah is proclaiming in chapter 61. Una de las maneras de poder alcanzar One of the ways to reach, ser uno en el Señor to be one in God, in the Lord, es perseverando en la doctrina y las enseñanzas de Cristo. is to persevere in His doctrine and His teachings. No hay nada que podamos alcanzar There's nothing we can reach si no if perseveramos, we don't persevere, si no somos persistentes. if we're not persistent. Una de las grandes variantes en este tiempo One of the great variations in our time es que las personas no perseveran. is that people don't persevere. Cualquier cosa le hace salir corriendo, huir, Any little thing will make them run away, just go, abandonar. to leave everything. Pero cuando usted le entrega su vida a Cristo, But when you give your life to Jesus, no se atreve a hacer nada sin contar con su consejo. you don't dare do anything without counting on His advice. Antes de llamar a cualquiera, Before you call anyone, clama a Dios. you call on God.
Antes de buscar alguna recomendación, Before getting any recommendation, busca a Dios. you look for God. Antes de ejercer cualquier opinión, Before making any opinion, busca a Dios. you look for God. Porque en el consejo de Dios Because in His advice, hay sabiduría, there's wisdom, hay buen juicio. there's good judgment. Hoy en día el ser humano Today, the se ha human being alejado no solamente de Dios has not only left God y todo lo que pudiera representar a Dios en esta tierra, and everything that represents Him on this earth, sino peor aún, but worse, su consejo. His advice. Hay tanta información disponible There's so much information available que no nos damos cuenta that we don't realize que hay mucho fake news, that there's a lot of fake news, mucha información falsa, mucha a lot of false desinformación. information, wrong information. En estos días These days, miraba un meme I was looking at what do you call it? Meme? Okay. y la información que decía And the information that it said, a primera instancia asustaba de gran manera. at first you get kind of scared, Pero si usted lo lograba leer completo, but if se daba you finished cuenta reading it, you would realize que era una broma. that it was a joke. Pero la gente rápido ve algo y rápido ¿qué? But right away people read something, Y or see rápido something, opina, and y right away they rápido make an opinion, entra en caos, entra en and there's a crisis. chaos and crisis. Recuerdo una ocasión I remember on one occasion, que escribieron que a Puerto Rico lo habían vendido a España o a yo no sé quién. once they wrote that Puerto Rico had been sold to Spain or somewhere else, Y eso se convirtió en viral. and that turned viral. Yo no sé si usted lo compartió o llegó I a don't know usted, yo if no you sé qué shared usted it or hizo. you saw it, Pero la gente hoy en día, cualquier cosa que ve, la cree. but people today, anything they see or hear, they believe it, Pero no le cree a Dios. but they don't believe God. No cree en sus promesas. They don't believe His promises. La iglesia es la que está llamada a marcar esa gran verdad. The church is the one that's called to mark that difference, that truth. Los hijos y las hijas de Dios son los que realmente son luz en medio de las The tinieblas. sons and daughters of God are the ones, we're the ones called to be light in the darkness. Puerto Rico habrá alcanzado en gran parte de la isla luz física. Puerto Rico, there's probably electricity power in most of the island, Pero sigue teniendo la oscuridad que María nos dejó de but forma there's still literal. darkness, the same darkness that Maria left us. Una oscuridad que no importa cuánto lúmenes, It doesn't intensidad de matter luz, how much light, brightness we have, podamos mirar o darnos cuenta que Dios está obrando. we have to realize and see that God is in charge. A veces la gente espera que algo pase, Sometimes people are expecting something to happen, pero no pasa. and it doesn't happen. Pero no pasa porque Dios no tenga el poder, And it doesn't happen just because God doesn't have the power. es porque no le proclamamos a Él, It's because we don't proclaim Him. es porque His no le name. invitamos a Él a intervenir, Because we don't intervene. es que no le invitamos a Él a realmente reinar. We don't let Him reign in our lives. Si de algo yo admiro al Señor y yo mismo he aprendido, One thing I admire of the Lord, and I myself admire, es que donde no me invitan o no me quieren, yo no voy. if I'm not invited somewhere or I'm not wanted, I won't go. El Señor no tiene lucha con nadie. God doesn't fight with anybody. El Señor está donde la gente quiere que esté. God is where you want Him to be. Y yo he aprendido eso de mi Señor, como buen And I've discípulo de learned Él. that from my God. Donde no me invitan, yo no voy. If I'm not invited, I won't go. Y Dios no está glorificándose, no está bendiciendo la familia, la vida, porque no está siendo invitado. And God isn't glorifying or blessing the families because He isn't invited. Dice la palabra The word says, que de boca que me alaban, pero su with your corazón. mouth you worship me, but with your heart. Porque usted dirá en Puerto Rico hay mucha gente que cree en Dios. Because you might say there's a lot of Hay people in mucha Puerto gente Rico cristiana. that believe in God that are En el Christian mundo entero. in the whole world, Pero su corazón but in their realmente heart, no mana del amor de Dios. that love isn't there in their hearts. Cuando leemos
y damos cuenta de estas palabras desde la voz o la boca o la proclamación de Jesús en Lucas capítulo 4. Mantenga su Biblia abierta, por favor. When we read about Jesus' words in Luke chapter 4, En Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. verse 16 through 21. Lucas 4, versículos 17 al 21. Yo estaré leyendo de la traducción lenguaje actual. Lucas 4, versículos 17 al 21. Le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús, leyendo, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que, ese versículo 19 es importante, porque por lo menos la traducción lenguaje actual dice, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Isaías, el profeta Isaías, discúlpame, María. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and most importantly, to preach the acceptable year of the Lord. Así que dentro de esa experiencia, cuando Jesús está allí leyendo Isaías, So when Jesus is there reading the book of Isaiah, lo único diferente y a la misma vez poderoso the only thing different and at the same time powerful es que él afirma is that he affirms que ya no hay proclamación de un año bueno, it's not any longer he's proclaiming a good es que year. el tiempo bueno ya llegó It's con that the good year Jesucristo. has already come with Jesus. Es que la salvación realmente ha sido manifestada, encarnada en el Hijo de Dios. That the salvation has been incarnated there in Jesus. Y me gusta mucho el versículo 20, And verse 20 porque dice, Jesús cerró el libro. says he closed the book. ¿Cómo decir final? It's the end. Game over. It's done. Porque dentro de la experiencia él dice, ya esto se está cumpliendo realmente, no solamente de forma en parte o de forma efímera, ahora es una plenitud total en Cristo. He's affirming that it's been done. It's been he's the one. He's there. You know what I mean. Lo estás haciendo excelentemente bien. Y es importante porque Jesús le devuelve al encargado y se sienta. Porque He turns the recuerde book and he sits down que Jesús es la palabra. because Jesus is the Word. Jesús es el verbo. He's the verb. Así que lo que dijo Isaías fue bueno, So what Isaiah said was good, pero lo que está diciendo Jesús es mejor. but what Jesus is saying is better Porque Él es el Señor, Él es el camino, Él es la because verdad y He's la the way, the vida. truth, and the life. Y por eso es que nosotros vivimos enamorados de Jesús. And that's why we live so in love with Jesus. Por eso es que sus enseñanzas son tan importantes y tan radicales, son extremas para nosotros. That's why his teachings are so important, so radical, so extreme for us. Él hizo lo que nadie ha hecho ni podrá hacer, morir por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad y resucitar para darnos vida. He did what nobody else can do for us. He died and resurrected, right, for us, for our sins. Así que dentro de esta experiencia So in all this experience, es tiempo de entender cuál es nuestro llamado. it's time to understand what is our calling. Segunda de Juan, vaya a la John epístola 2. de Segunda de Juan. Mantenga su Biblia abierta. Keep your Bible open, John 2. Del versículo 8 al 11. Aquí el apóstol, capítulo 8 a 9. 8 and 9, verse 8 and 9, 2 John, which is only one chapter, verses 8 and 9. Dice de la siguiente manera, versión Las Américas. Dice, del versículo 7, vamos a leer.
Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Hoy en día hay mucha gente hablando, ¿verdad? Que la iglesia, que Dios, que esto, que aquello, que lo otro, muchas cosas. For many deceivers are entered into the world, that's verse 7, who confess that not Jesus Christ is come in the flesh. Y dice en el versículo 7, versión Las Américas, pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo, aquel que está en contra, ¿verdad?, de la verdad del Señor, de su palabra. This is a deceiver and an antichrist. Y el versículo 8 en adelante dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. Iglesia, escuche, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Y el versículo 10 al 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. And verse 10 and 11 says, if there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he hath bid him Godspeed is partaker of his evil deeds. Usted ni yo tenemos control de quién nos visita o quién nos encontramos o quién de alguna manera tenemos bien interactuar. Usted y yo no tenemos eso. We don't have any control over who visits us, who comes to see us at our homes. Pero sí tenemos control de lo que nosotros conversamos. But we can control what we speak, what we converse, De lo que sale de nosotros. what comes out of our mouths, De lo que retenemos de esa conversación. and what we keep from that conversation, De lo que afirmamos. what we affirm. Y por eso es que es tan importante que entendamos que hemos sido llamados, que somos ungidos That's why it's so important that we remember we've been called, we've been anointed con una tarea específica. with a special task. El entender que somos los llamados To understand that we are the called y los escogidos and the chosen para ser semejantes a Jesús to be like Jesus en todo su caminar. in every way Nos debe causar gran temor, should cause us a little fear, pero no es un temor de miedo, but not fear of being afraid. es ese temor que se ha perdido de reverencia, It's that fear regarded to as reverence, ese anhelo de hacer lo que Dios quiere que hagamos, to want to do what God wants us to de do, ser obedientes a to be Él, obedient to Him, de hacer su voluntad. to do His will. De alguna manera se ha perdido el querer hacer la voluntad de Dios. In some way, it's been lost wanting to do God's will in our lives. Y tenemos que retomar corazones que viven con convicción. And we have to retake that. We have to have our hearts live with conviction. Cuando usted tiene convicción en algo, When you're convicted of, when you believe in something, no hay nadie que lo haga retroceder. nobody can make you go back. Cuando usted tiene convicción en algo, When you believe in something, se cae lo que se caiga y usted ahí mire, it doesn't matter what happens all Santo around you, Dios. you're still there. hermano, nuestra convicción está en Cristo. And we have to believe in Jesus and our Christ, Nuestra convicción está en sus promesas. in His promises. Todo momento, toda etapa de nuestra vida Every Cuenta. moment of our lives, cuenta con el Señor. you have to count on God, on the Lord. Ser ungido To be anointed nos brinda una distinción, gives us a distinction, pero a su vez una gran responsabilidad. and at the same time, a great responsibility. Isaías establece con claridad Isaiah declares lo que el ungido por Dios debe predicar what the person anointed by God should preach.
Y usted dirá, pastor, yo no soy predicador. But you might say, I'm not a preacher. Todo el que puede hablar Anyone that can puede talk predicar. can preach. Predicar es proclamar. To Todo el preach que is to puede hablar proclaim. es Anybody that can profeta. talk, everybody that can talk is a prophet. Porque profeta es aquel que habla y proclama en el nombre de Cristo. Because the prophet talks and Así que proclaims in the usted es name un of predicador, Jesus. usted es un So you profeta, can be a preacher, usted es you un can be hijo a de prophet. Dios, usted es un ungido de Dios, una You're ungida de Dios. anointed, Pero tenemos que proclamar but we have to proclaim con convicción, with conviction, believing. con seguridad. We have to believe, we have to be secure. A cada rato van a poner a prueba tu fe, Your faith is going to be tried all the time. tus creencias. Your beliefs, Van a poner en duda tu doctrina. your doctrine, what you believe in, will be put in doubt. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Huir, Are you going to run away? retroceder, Are you going to go back? dejar que las tinieblas que ya están derrotadas en la cruz del Calvario Are you going to let the darkness that has already been hagan manifiesto una mentira. in Yo estoy como que usando muchas palabras de domingo, ¿verdad, María? defeated in the cross? Dime, pastor, busque otra palabra y la modificamos. Así que dentro de esta experiencia, So having this experience, es por eso que es importante recordar las oraciones de Jesús. it's very important to remember Jesus' prayers. Vaya conmigo a Juan Go to John 17, 17, 14 al 16. 14 to 16. Las oraciones son poderosas Prayers are powerful, y las oraciones de Jesús nos tienen que llevar a entender un poco mejor en donde el Señor espera a nosotros afirmemos nuestra convicción. Juan 17, capítulo 14 al 16. Juan 17, versículo 14 al 16. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor. Yo le he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué hizo el mundo? Ahora mismo el mundo, ¿qué hace con nosotros? it says, I have given them thy word, and the world has hated them. Nos señala, nos critica, nos juzga sin That's misericordia, what people do now, right? cuestiona nuestra They fe. criticize us, they question us. A cada rato nos están buscando señalar a veces nuestros They point out tropiezos, to us nuestras when we, caídas. make Buscan mistakes. desanimarnos, hacernos pensar que el Señor no nos ama, They want us to think that God doesn't love us, que somos locos, that we're somos crazy, fanáticos. we're fanatics. Pero Jesús dice, yo le he dado tu palabra, Because Jesus Y el says, I mundo have given them thy word, los odio, and the los world odio, hath hated them. porque no son del mundo, Because they are not of the world, como tampoco yo soy del mundo. even as I am not of the world. Pero miren qué importante y qué clase de oración hace Jesús. No te ruego que lo quites del mundo. Jesus says, I pray not that thou shouldn't take them out of the world. Cualquiera de nosotros dijera, Señor, sácanos de este mundo. Any one of us will say, En God, take caos, them out of this world of perdido. chaos, lost. Pero la oración de Jesús es, no los But Jesus quites. says, don't take them out of this world. Si Jesús hace esta oración es porque esta oración el Padre la va a escuchar y la va a llevar a cabo en medio If de nuestra Jesus vida. made this prayer, it's because the Father is going to listen to it and He's going to answer. Y usted dirá, bueno, Jesús aquí a lo mejor se equivocó, You say, well, maybe Jesus made a mistake a lo here. mejor se fue a lo emocional y Maybe he got se emotional. olvidó la razón. Maybe he forgot the reason. Porque usted y yo tal vez jamás hubiéramos pensado en una oración así. Because you and I wouldn't have thought of a prayer like this. Pero si usted es de los que cree como yo, But if you Que believe Jesús like no I se do, that equivoca. Jesus does not ever make a mistake, que Jesús realmente es that Jesus is, aquel que hace todo posible, He's the one that makes everything possible. juntamente con esta oración, Together with this prayer, tenemos que adjudicarle lo que sigue. we have to continue and read what's next. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes de qué?
Tenlos ahí presentes, He says, I pray not that thou should take them out of the world, but that thou should keep them from the evil, pero que sean árboles de frutos de bien. but make them worthy. Que el mal no los agobie, no los opaque, no los contagie, no los desoriente, no los confunda. That they don't get confused or get contagious with the evil, just to keep their sight in Jesus. Las palabras del Señor parecen ser, Jesus' words seem, a primera vista, at first sight, un poco contradictorias. a little bit contradictory. Por un lado afirma que el mundo nos ha rechazado, In one way, he's saying that the world has rejected us, pero dentro de esa experiencia de tal vez invitarnos a olvidarnos, nos dice no, lo importante es que ustedes manténganse claros en su llamado. but he's telling us that we have to be clear of our calling. We have to remain. Así que dentro de esa experiencia, So in that experience, en estos versículos Jesús le pide al Padre algo muy interesante, in these verses, Jesus asks the Father for something very interesting, que no nos quite del mundo. not to take them away from the world. Jesús nos revela en su oración He reveals in his prayer que nuestro llamado that our calling no es a escapar de los tiempos difíciles, is not to escape from hard times, sino a ser de bendición. it's to be a blessing in those hard times. Y a lo mejor usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo puedo ser de bendición And you're probably asking, but Pastor, how can I be a blessing con esta enfermedad, with this sickness, with this illness, con la situación que estoy with viviendo, the situation that I'm living in, con la carga que with estoy the experimentando? load that I have on me? Porque no se trata de la circunstancia, It's not about your circumstances. se trata de la convicción de que usted es el ungido del Señor, It's about you believing that you've been anointed by God, de que usted ha sido el llamado, that you're the one that has el been called separado and separated para llevar to take su luz. His light, to be His light. Así que dentro de esta experiencia So in this experience, tenemos que darnos cuenta we have to realize que el llamado que Dios nos ha hecho es irrevocable. that God, the calling that God has made to us is unrevocable. We can't turn back. No nos damos cuenta que muchas veces We don't realize that many times, nuestras aflicciones, our afflictions, nuestras crisis, our crisis, nuestras our dificultades difficulties, son las oportunidades our que tenemos opportunities that we have para desarrollar un carácter como el de Cristo. to reach God's character. Un carácter A character que se fundamenta that is fundamental en la convicción in believing de que nuestras vidas that our lives responden al propósito de Dios respond to God's purpose y no al nuestro. and not our purpose. Al propósito de Dios y no al nuestro. God's purpose and not yours. Hay gente que tiene que ver People have to y see. preguntarte cómo hiciste People have to see y you a and quién ask you, how did acudiste you en do medio de it? tu dolor. Where did you go when you were in pain? Alguien tiene que saber Somebody has to y que tú know. le testifiques cómo And you have to pudiste testify how you were able to get through alcanzar la that. meta que te propusiste How you made it through your affliction cuando todo estaba en tu contra. when everything was against you. Y que tú y yo le podamos decir, ha sido la gracia de Dios, That we can say by the grace of God, ha sido su misericordia, by His mercy, ha sido su cuidado His care for us, que me han otorgado el gran privilegio that He has given us the privilege de seguir adelante. to keep on going. ¿Qué sería de mí? What would it be? ¿Qué sería de ti? What would it be of me and of you? ¿Qué sería de nosotros What would it be of us si el Señor no nos hubiera llamado if the Lord hadn't called upon us? y hubiéramos respondido a este llamado? ¿Dónde estaríamos hoy? Where would we be today if we didn't respond to God's calling? Y por eso es que cuando Isaías comienza a decir, And that's why when Isaiah starts y saying, Jesús en Lucas lo afirma, and Luke, Jesus and Luke affirms it, que hemos sido llamados a vendar
a los quebrantados de corazón. that we have been called to heal those that are brokenhearted. Salud, Dios te bendiga. Vendar, el que ha podido vendar a alguien, sabe que no es tarea muy fácil. Porque hay que limpiar, hay que hacer, a veces hay que raspar, a veces hay que hasta alcanzar el propósito de mantener esa área o ese lugar libre de infecciones, que pueda propiciar una recuperación. It's not easy to heal when you're hurt. You know, when a person is hurt, let's say physically, and you want to bandage them or wrap them up, it's not easy. You can get infected. Así que es importante que usted entienda. So it's important that you understand. Tal vez te toque vendar a otro cuando tú estás roto o rota. You might have to heal another person when you yourself are brokenhearted. Tal vez tengamos que acompañar a alguien cuando realmente que necesita acompañamiento somos We might have to accompany somebody when we ourselves need somebody to accompany us. Pero Dios honra a quienes le But honran. God honors those who honor Him. Dios bendice a los que hacen su God perfecta blesses voluntad. those who do His will. Así que usted no tiene que temer, So you don't have to fear. You don't have usted to tiene que worry. preocuparse. Nuestro llamado Our calling y vocación es hacer el bien, is to do good. es vivir haciendo lo que agrada a Dios. We have to live doing what God wants us to do, what makes Him happy, Lo que le glorifica. what glorifies Him. Jesús sabía esto. And Jesus knew this. Por eso que Jesús constantemente dice, That's why Jesus continually says, el que me ha visto a mí, He who has seen me ha visto al Padre. has seen the Father. O sea, el que ha visto mis acciones, Those who have seen my el que ha actions escuchado mis palabras, and have heard my words ha escuchado al Padre has heard the Father, Todopoderoso. Almighty Father. Así que tenemos que entender que So we have to understand nuestro llamado that es our calling a lo que edifica al prójimo, is what helps our neighbor a lo que promueve una proclamación inclusiva, and moves donde to nadie es proclaim, excluido, donde nadie es excluido where nobody's excluded, y donde se brinda la salvación, la restauración, and salvation is given, la Restoration, reconciliación una y otra vez, reconciliation, over and una y over otra again, vez, over and over again, a través de acciones que nacen de corazones puros. through our actions that come from our heart. Por eso que sobre toda cosa guardada, So above everything else, guardemos you nuestro have to corazón, keep your heart, porque de hermana la vida no solamente because nuestra, that's where life comes from. sino también la de nuestros seres queridos, And not only ours, all our las que nos, loved ones, los que nos rodean. those who are around us. Invito al ministerio que se vaya acercando acá, por favor. A los diáconos ya ir ubicando sus posiciones, sus lugares. Now we're getting ready to come to the second part. Porque me gustaría que hoy cantáramos la canción que cantamos o entonamos en la santa y bendita mesa del Señor antes de compartir los elementos. Quisiéramos que entendiéramos que la mesa del Señor es una invitación al darnos a otros. We want you to understand that when we come to the table of the Lord, it's an invitation to bring others, Que Cristo viene ya. that Christ is coming again. Yo lo estoy esperando. I'm waiting for Him. Nosotros lo estamos esperando. We're all waiting for Him. Pero hay que vivir But we have to live este día como si fuera el this day like último, it were our last, pero con una convicción but with believing que no nos haga hacer otra cosa que anunciar las buenas nuevas del Señor. that we will constantly be announcing that the Lord is coming. Necesitamos hombres y mujeres, We need men and women, jóvenes y jovencitas, young and old, damas y caballeros, women and children, matrimonios, men, madres solteras, single moms, personas de todas las edades, de people todos of los all tamaños, ages, all sizes, que hagan manifiesto el amor de Dios. to
to show God's love, que hagan relevante en este to make it tiempo el amor relevant de in this Dios. time. Y una de las cosas que la mesa del Señor nos otorga And one of the things that the Lord's table gives us es la comunión. is the communion. El mundo necesita comunión. The world needs communion. El mundo necesita paz. The world needs peace. Pero ¿dónde la hallarán? But where can they find it? ¿Dónde la encontrarán? Where? ¿Quién se las otorgará? Who's going to give it to them? Si no es la iglesia, If it isn't the church, si no eres tú, if it isn't you, si no soy yo, if it isn't me, si no somos nosotros. if it isn't all of us. Hermano, es Brothers, tiempo it's time de anhelar, de buscar, to look for, en la medida que a ti te concierne y a mí, la unidad, la paz, we la have to look for armonía. the peace, for Y usted dirá lo que usted quiera pensar, pastor, es Have to be difícil, united. es imposible en este mundo. you say, well, that's not so easy. It's hard in this world. No lo vamos a lograr si usted y yo no comenzamos a qué, We won't be able to a achieve it intencionalmente querer alcanzarlo. unless each and every one of us wants to do it, wants to reach that goal. Una de las cosas más lindas del ser humano es enamorarse. One of the most beautiful things of the human being is to fall in love. Pero a veces cuando uno se enamora, la persona que sometimes when uno you fall le in gusta love, the person that you ask parece difícil, give you a hard time, no le hace caso, won't pay attention to you, pero ahí perseveramos. but you gotta keep Insistimos. persevering. You keep insisting because you love that person. Y cuando usted mira al Señor, el Señor, And that's what desde Génesis Jesus, hasta Apocalipsis, from Genesis to Apocalypse, como su amor es tan grande y tan since his love is infinito, so and so siempre nos ha big and buscado infinite, demostrar he's su amor. always looking for us, always wants to Nosotros show no us our love. amándole, nosotros desobedeciéndole, Even nosotros when we huyendo de su disobey him, amor, even when we don't pay nosotros attention viviendo to a him, espalda de Él, even when we turn our backs on him, y Él sigue buscándonos. and he still keeps looking for us. Y Él sigue interesado en And he nosotros. still keeps interested in us. Y Él hoy sigue buscándote a ti, And buscándote he a mí. keeps looking for you. Pero ¿qué vamos a hacer? What are we Ante going to do? este irresistible amor, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do with this irresistible love? Ante este inigualable amor, ¿cómo vamos a nosotros